Esta parte quiero hablar del libro de Tobit. Tobit era un hombre que, como está escrito en el libro, hacía bastantes obras buenas, hacía bastantes obras de caridad, tanto a sus familiares como a sus compatriotas. Recordamos que en ese momento habían sido desterrados de Asiria y estaban en Nínive. En Tobit 1, del 6 al 8, se narra cómo Tobit iba dejando sus ofrendas, sus diezmos, tanto de las cosechas como del ganado y la lana que él recogía, lo iba llevando, tanto lo que se mencionaría como las primicias y los diezmos, lo iba dejando él a cargo de los sacerdotes en los templos. Tobit era un hombre justo ante los ojos de Dios, estaba casado con Ana y él lo que hacía como parte de las obras de caridad era enterrar a los muertos. Era parte de lo que él estaba haciendo en una situación política complicada, situación social muy complicada en ese momento, y nadie quería hacerse cargo de las personas, de los cuerpos de las personas que fallecían. Así que Tobit se encargaba de hacer esos entierros, dándole santa sepultura, y era parte de lo que hacía que fuera un hombre justo ante los ojos de Dios. Tobías es su hijo. Tobit en un momento queda ciego porque después de que entierra a uno de los muertos, se recuesta a descansar y un ave deja caer sus excrementos sobre los ojos de Tobit. Tobit queda ciego, empieza a empobrecerse por esta falta de trabajo, falta de actividad, pero él recuerda que tiene un dinero, que lo tiene uno de sus familiares que se llama Raguel, que vive en una población llamada Ecbatana, una población lejana. El libro también cuenta cómo Sara, la hija de Raguel, se ha casado 7 veces y no ha podido consumar su matrimonio. Lo que hace que ya Sara inclusive implore a Dios que ya le quite la vida porque ya ella no es capaz de soportar eh, como este sufrimiento de no poder consumar su matrimonio. Y al quedar ciego Tobit, la única opción que tiene es poder enviar a su hijo Tobías a donde Raguel para que reclame el dinero que tiene. Pero es un camino bastante peligroso, es un camino bastante complicado. Aparece en ese momento Azarías, que es una persona que se presenta como conocedor del camino y que se ofrece a acompañar a Tobías en este trayecto. A lo largo del camino, en Tobit 6.2, se muestra cómo Tobías se acerca al río, va a bañarse, y en el río lo que encuentra es un pez que intenta atacarlo. La orden que le da a Azarías es que tome el pez, que lo sujete, que no lo deje salir y que cuando lo logre dominar le quite la hiel, el corazón, el hígado y los guarde. Que esto pues, va a ser algo que van a utilizar después. El mismo todavía le pregunta a Azarías, bueno, ¿y esto para qué se utiliza? Él dice, cuando una persona es atacada por un demonio, el corazón y el hígado se queman delante de la persona y el ataque cesa y no se repite jamás. Y cuando una persona tiene muchas nubes en los ojos, se untan los ojos con la hiel, se sopla sobre ellos y los ojos sanan. Hay una cosa importante con esto y es que finalmente el hecho mismo no es y esto tiene que ver mucho que ver con la liberación de demonios o influencias, y esto lo habla un padre como el padre Fortea, un español exorcista. Él menciona, no es como tal lo que se utilice para liberar, para hacer o el rito que se está haciendo, sino es la obediencia a Dios. En este caso, no es el hecho mismo de lo que va a suceder, lo que va a liberar a la persona del demonio, en este caso Sara, que lo va contando más adelante, sino es el hecho mismo de seguir las instrucciones de Azarías. Más adelante, cuando llegan a Ecbatana, Azarías le recomienda a Tobías que hable con Raguel, que pida a Sara por esposa. Tobías tiene mucho miedo de casarse con Sara, dado pues que él sabe la historia que ha tenido 7 maridos y todos han muerto en la noche de bodas. Y lo que hacen es, le pide a Azarías que se case con ella y que el día de la boda ponga a la brasa el hígado y el corazón. Efectivamente, cuando se casan, él pone eso, sigue las indicaciones de Azarías y mientras tanto, que realmente ahí ya es cuando se empieza a descubrir a Azarías y se conoce que no es Azarías, sino es el arcángel San Rafael. Durante la noche de bodas, el arcángel va y encadena al demonio al desierto.
el demonio es Asmodeo, libra a Sara de este demonio y pueden volver junto con el dinero que había pedido Tobit, regresan a la ciudad de Tobit, entregan el dinero y como lo habían indicado, toman la hiel, lo frotan en los ojos de Tobit y soplan y él recupera la vista. El, Luego entonces cuando Tobit le menciona a Tobías que deben pagar la compañía que hizo Azarías a Tobías durante este viaje, ahí es ya cuando se revela y dice, yo soy un enviado de Dios y a él tienen que darle toda la gloria. Y es cuando finalmente pues ahí termina ya el capítulo, termina todo el proceso. Finalmente recupera la vista, queda sano, Sara es liberada y ellos disfrutan de ese dinero que tenían. Al final, pues Tobit muere, pero queda como herencia ese dinero para Tobías y Sara. Lo que también hay que rescatar en esta parte del libro es que Tob, en hebreo, de Tobías, significa bueno. Y la significancia que tiene esto dentro de cómo relacionar esto con el Sagrado Corazón o cómo se relaciona esto con Cristo es muy de la siguiente forma. Primero hay una lucha entre el pez y Tobías, entre lo bueno y lo malo. En este caso, la figura del pez tiene una figura del demonio o del monstruo marino que se llamaba o se llama Leviatán. Cristo vence y arranca el corazón y el hígado, o sea, prácticamente está arrancando sus entrañas. El matrimonio que tiene Tobías y Sara tiene una metáfora que es el matrimonio místico entre Cristo y la iglesia, y la recuperación de vista es la visión espiritual perdida por el pecado. Cuando nosotros tenemos pecado, cuando nosotros vivimos en pecado, lo que hacemos es perder nuestra visión espiritual, ya no vemos con claridad las cosas. La hiel es un símbolo de sufrimiento de nuestro Redentor Jesucristo, y la hiel también tiene una significancia, y es que la hiel está dentro del pez y es casi que esa amargura, ese sufrimiento por el pecado está internamente ligada al demonio, en este caso en el diablo, en el leviatán, y el sufrimiento que se está teniendo por parte de Cristo en la cruz es una medicina de redención. Es decir, la hiel tiene varias connotaciones. Tiene, por un lado, que en las entrañas del diablo, en las entrañas del leviatán, es cómo se arraiga el pecado en nuestras vidas. Pero también, por otro lado, al ser arrancada por Jesús, por Cristo, en este caso Tobías, que es la parte buena, está significando también esa redención que tiene Cristo en la cruz, ese sufrimiento que Él tiene en la cruz a causa de nuestra redención. Hay otra parte también importante aquí, y es que es el único libro en la Biblia que menciona que el pescado se sala, que significando esto que no hay corrupción en el pescado gracias a la sal, y que al no haber corrupción quiere decir que permanece por siempre. Como el demonio ha sido muerto, se le ha arrancado el corazón, se le ha arrancado el hígado, ya muere, y es una significancia de la condenación eterna, en donde el pez alado simboliza la muerte eterna del Leviatán a través de Cristo. ¿Cómo se relaciona también otra parte, entrando puntualmente a lo que es el Sagrado Corazón de Jesús? Nosotros vamos a ver más adelante, después en el Nuevo Testamento, cuando las primeras comunidades cristianas estaban relacionadas con el ictis o ictus, que cuando eran perseguidos los cristianos lo que hacían era un símbolo en la tierra, donde iban marcando la primera parte inferior de un pez y la parte superior la completaba la otra persona, y así identificaban que eran cristianos. ¿Por qué se utiliza o por qué se relaciona el pez con Cristo? Básicamente porque en varios pasajes que nosotros vemos en los evangelios, como Mateo 4, 19 al 20 y en Marcos 1, 17, Jesús le dice a los discípulos: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Luego viene también la parte de la multiplicación de los panes en Juan 21, 9, donde multiplica también tanto panes como el pescado. ¿Y por qué? ¿Qué significa ictus? La palabra ictus, la iota, significa Jesús. G de la X es Christos. Teta, Teo, de Dios. Y, Ios es hijo. Y sigma es Salvador.
quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y puntualmente también relacionado con lo que nos está salvando, fijémonos que lo que viene siendo la, lo que libera a Sara del pecado es el corazón que ha sido puesto enfrente de la persona para ser liberada. Eso es lo que libera a Sara del Asmodeo, el diablo que la está, ese demonio que la está haciendo que pierda a sus maridos. Y ese corazón mismo es el mismo corazón de Cristo, es el mismo corazón ya pasado a la figura que maneja el libro de Tobías y ya relacionándolo un poco más con el Nuevo Testamento, es el corazón del pescado representado por Cristo, que es el mismo corazón del sagrado corazón de Jesús.